Bueno, pues venga, vamos a por la cuarta y quizás última de las charlas de este año. El título que pusimos es, en el cartel está en catalán, pero la traducción es la misma, las grandes cuestiones de la filosofía de hoy, que son las grandes cuestiones de la filosofía de siempre. La intención era hacer un examen breve, porque 30, 40 minutos, de cómo están esas grandes cuestiones en la actualidad, si es que ha habido modificaciones o si es que se puede decir algo más que lo que dijeron los griegos. Por eso tenemos hoy ahí el cuadro más famoso de la historia de la filosofía, el cuadro del gran pintor Rafael, que se titula La Escuela de Atenas, al que haremos después pues, un comentario, ¿verdad? Pero bueno, yo a como quedaba así demasiado ampuloso y demasiado ambiguo, ¿no? Las grandes cuestiones de la filosofía hoy, madre mía, qué dolor de cabeza. Pues he concretado un poquito más y he puesto un subtítulo que se titula así, Siglo XXI, filosofía con suerte. Lo de con suerte lo voy a explicar al principio y al final de la exposición. Vale, pues venga, vamos a empezar con ello. En primer lugar, creo que todos sabéis que yo he dedicado pues casi toda mi vida profesional a enseñar la filosofía en el bachillerato, bueno, también en la UNED, en los centros de Burgos y de Ibiza, pero básicamente en el bachillerato, a gente con la que me sentía rejuvenecido y me siento rejuvenecido hasta el día de hoy, ¿verdad? Y por lo tanto tuve mucha suerte. Como veis, aparece por primera vez la palabra suerte. Tuve mucha suerte por eso, porque me sentía rejuvenecido, también porque cobraba un salario, pero sobre todo porque trabajaba en algo que me gustaba. Y eso es un lujo. Y me gustaba porque creía en lo que estaba haciendo. Y creía por experiencia propia. Porque cuando yo me encontré con el pensamiento crítico o con la filosofía, o con el pensamiento racional, que para mí son sinónimos, el saber racional, el logos, para mí fue de una gran ayuda. Me sirvió precisamente en tiempos, pues cuando tenía 16 años concretamente, y después, para librarme de creencias en las que yo había puesto toda mi confianza, que pensaba que me iban a proporcionar pues una seguridad absoluta, y luego descubrí que no era así. La primera de ellas, ya he aludido a ellas, fue la creencia religiosa. Yo estudié en un colegio de curas, pero estudié porque quise. Además estaba en Burgos, que tenía opciones limitadas. Si hubiera estudiado en Ibiza, bueno, fuera de bromas, yo estaba allí porque quería estar y porque creía. Y pues bueno, pues a los 15, 16 años entré en contradicción con muchas cosas, dentro de la propia iglesia y dentro de la realidad en torno. Y por decirlo así, se me cayeron los palos del sombrajo, ¿no? Y entonces ahí estaba la filosofía. Para reforzar, pues ese vacío existencial que quedaba, ¿no? Cuando pierdes una creencia dura, potente, y para reforzar también mi propia autonomía personal. Yo maduré antes, lo voy a decir en broma porque si no nos vamos a poner tristes. Maduré antes del sexo que del sexo. Así era de dura la vida de Burgos. Bueno, pero todo es bueno. Todo es bueno, toda maduración es buena, ninguna sobra, ¿verdad? Bueno, luego estudié, lógicamente, lo que me había salvado, la filosofía, ¿verdad? Y estudié en unos tiempos que para los jóvenes, que aquí son pocos, conviene recordarlo, para que lo comuniquen, donde había en España una dictadura. No solo en España, claro, pero a mí la que me importaba era la de aquí, la dictadura de Franco, uno de los regímenes del fascismo de los años 30 que más duró. No sé si en Portugal nos ganan. En todo caso, la península ibérica se lleva la palma, madre mía. Bueno, el caso es que ya sabéis lo que sucede. Yo me metí enseguida en la lucha
clandestina contra el régimen y, pues, sabéis la ley del péndulo, ¿no? Cuando luchas contra algo sueles ir al extremo contrario. Y si aquí había un fascismo, el extremo contrario, y además quien estaba currando en la clandestinidad, entonces, y lo sé de primera mano, no eran los liberales, no eran los socialdemócratas, no eran los independentistas. Había 4 anarquistas y los demás éramos comunistas. Eso sí, fragmentados en 40 grupos, ¿no? El Frente de Liberación de Palestina, el Frente Palestino de Liberación, los maoístas, los trotskistas, estos, los otros, haciendo, por supuesto, un flaco favor a nosotros mismos, ¿no? Y produciendo ineficacia. Y produciendo también otra cosa peor, que es el fanatismo. Porque te afiliabas con tal ardor revolucionario a las ideas, pues que acababas siendo un ortodoxo del trotskismo, del marxismo-leninismo, del maoísmo, en fin, de las diversas ortodoxias, que son creencias también tan fuertes como lo podía ser la creencia religiosa. Y claro, luego cuando uno madura y amplía su campo de visión, y además ya se acabó el franquismo, ¿no? No como hubiéramos querido, pero se acabó, y algo contribuimos a ello, si no las hostias que nos dieron serían completamente inútiles. Bueno, pues resulta que también te das cuenta de que también en esa creencia hay contradicciones, y no pequeñas. Y conoces las aventuras del amigo José Stalin, equiparables al del otro bigote. Y conoces pues las aventuras de un Pol Pot, y conoces pues lo que pasó en China en la Revolución Cultural y en tantos otros sitios, y también se te vuelven a caer los palos del sombrajo. Y ahí de nuevo estaba la filosofía y el pensamiento crítico para no desesperar de la inteligencia, de la humanidad y de la vida. Por lo tanto, perdonad que os hable de mí mismo, pero lo hago con un motivo, y es explicaros, digamos, el origen más fuerte de la filosofía, que es la reflexión sobre uno mismo. La autocrítica famosa, acordáis que el otro día aludimos a la autocrítica, ¿no? El autoanálisis, que es precisamente el que no te debilita, el que te haces tú mismo. Porque el que te hacen los demás siempre le pones pegas, pero cuando eres capaz de hacértelo tú mismo, ahí te encuentras contigo mismo, y ese juego es muy interesante. El juego de la reflexión, que es tan difícil en nuestros días, como dice ese filósofo que luego veremos, aunque ya hemos citado, Byung-Chul Han. Bien, ese es uno de los orígenes de la filosofía. Pero tenemos otro gran filósofo que nos habla de la admiración. Es Aristóteles, ¿verdad? Y de la curiosidad, que hablamos, ¿te acuerdas? Hablamos, porque alguien lo subrayó, la curiosidad, hablamos de ella en la primera sesión como algo fundamental. Entonces, de eso hablaba Aristóteles. La reflexión propia y la curiosidad, ¿verdad? Esas son las dos fuentes de este saber, que antes de dividirse en filosofía y ciencias, era todo uno, eran sofos, eran los sabios, era el saber racional, que era una alternativa a las tradiciones y a los mitos de siempre, que eran puramente repetitivos, ¿verdad? Ahí se empezó a crear otra historia, que es la historia de nuestro pensamiento. ¿Cómo acabar esta historia? Eso es otra historia. Pero ahí comienza nuestra historia. Y para eso os he reflejado aquí en la pantalla, por fin tenemos una imagen, ¿no? Con lo poco dado que soy yo a las imágenes y a los medios, pero he logrado con la colaboración de nuestras amigas, las bibliotecarias, poner esta imagen aquí en todo lo alto, que dicen los andaluces, ¿verdad? Tenemos el cuadro más famoso de la historia de la filosofía, y además de un artista que es de los más famosos de la historia del arte, Rafael, artista del Renacimiento. Y en este cuadro, La Escuela de Atenas, vemos reflejado pues una especie de epítome del pensamiento griego, donde las figuras centrales son Platón y Aristóteles.
Platón, que es el mayor, es el maestro. Está señalando hacia arriba, ahora veremos por qué, es el maestro. Aristóteles en esta época estaba en la escuela de Platón, pero ya tenía, digamos, formado su sistema. Y era un sistema divergente del de Platón, aunque admitía parte de sus principios. A su vez, Platón era discípulo de Sócrates, representado aquí en esta figura un tanto fea, porque Sócrates era un poco feo, no era muy bello, y en cambio tenía un atractivo increíble socialmente, ¿no? Era una persona que suscitaba pasiones de todo tipo, porque era una persona pues de grandes valores de todo tipo, incluso militares, porque fue a defender a su ciudad con gran ardor guerrero. Bueno, así que tenemos que Sócrates fue maestro de Platón y Platón lo fue de Aristóteles. Y ahí se acaba la historia, porque luego Aristóteles tuvo como discípulo al gran Alejandro Magno, pero Alejandro Magno tenía otros planes que no tenían nada que ver con la filosofía, que era conquistar todo el Oriente Medio, por ahí al más allá. Mira por dónde, ¿vale? Bueno, pues este es un cuadro muy simbólico, porque representa estas dos tendencias de que os estoy hablando. La tendencia filosófica que parte de la reflexión interior, que es lo que propugnaban Sócrates y Platón. El conocimiento empieza por la reflexión sobre esas ideas que están en el alma racional, pero que son universales, que no son manías particulares, que no son ocurrencias, que son universales, como el bien, la belleza, la virtud. Todas esas grandes ideas que todo el mundo repite, que hace referencia a ellas, que además sabe que son difíciles de alcanzar, ¿dónde están? Están en el alma racional, pero como reflejo de una racionalidad, y de ahí el dedito, de una racionalidad que es superior al mundo físico, que es trascendente, que está más allá del mundo físico. El famoso mundo de las ideas, que no hay que concebirlo como un planeta, ¿no? El planeta de los simios, el planeta de las ideas, ¿no? Es otra realidad trascendente, que está en un topos uranus, decía, en un lugar en el cielo, decía, pero diciendo está más allá, sencillamente. Nosotros, nuestra alma racional, como es reflejo de esa racionalidad trascendente, conoce con más dificultad, pero conoce esas ideas. Y de ahí nace el principio de la filosofía. Por eso la filosofía debe partir de ese autoanálisis de lo racional. Las ideas son la base para luego conocer las cosas, porque las cosas están hechas con el arquetipo, con el modelo, con los planos de las ideas. Y frente a eso está la figura de Aristóteles, que ya hemos dicho que él resaltaba más que la introspección, la curiosidad, que también viene de dentro, y la admiración ante las cosas de la naturaleza. Y por lo tanto, él decía, sí es verdad que las cosas tienen modelos que reproducen, que tienen esencias, que tienen algo que les explica y que está dentro de ellas. Él era un gran naturalista y él decía, ¿cómo es posible que yo plante una semillita ahí, enana, y salga un roble? ¿Dónde está esa fuerza? ¿Dónde está ese poderío? ¿Dónde está esa grandeza? ¿Está el mundo de las ideas ahí empujando? Ahí no parece fácil, ¿no? No, está algo que está dentro de las propias cosas, que son las esencias, a las cuales también llamaba eidos, idea, esencia o eidos. Es decir, las esencias están dentro de las cosas. La naturaleza tiene en sí misma los principios explicativos. Y por eso Aristóteles es el iniciador o el gran patrón, más que el iniciador, porque hubo algunos antes, de toda la gran corriente empírica de las ciencias naturales. De hecho, él mismo se dedicó a estudios empíricos. Por ejemplo, él descubrió que los mamíferos, o sea, que la ballena y otros bichos acuáticos que antes llamaban peces,
eran en realidad mamíferos. Y eso, pues, trabajo empírico. También estudió para establecer, digamos, sus estudios políticos, estudió las constituciones de todas las ciudades griegas, en fin, trabajo empírico. Bueno, estas dos tendencias se desarrollan a partir de los griegos. Bueno, voy a decir algo más de este cuadro, ya que lo tenemos delante, ¿no? En este cuadro se representan, aunque de forma anacrónica, porque no trata de representar, no es una fotografía, ¿no? Ni pretende serlo, es una representación de la sabiduría de los griegos. Y aquí hay gentes de distintas épocas, Por lo tanto, aquí aparecen filósofos y científicos, porque entonces, como os he dicho, eran parte del mismo saber, el logos, el saber racional frente al mito. Filosofía y ciencia nacieron juntas apoyándose mutuamente, aunque luego, por supuesto, unos desarrollaron más una tendencia, la empírica científica, y otros desarrollaron más la tendencia filosófica, especulativa, analítica, como queráis llamarla, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos a otros dos filósofos, a la izquierda vuestra, que son Epicuro, del epicureísmo, como su propio nombre indica, ¿no? Que le ponen con unas hojas de parra ahí, porque pues él hablaba de que el placer es el principio de la felicidad, ¿no? Y que hay que buscarlo. Pero no se refería al placer grosero de la cantimplora de hecho era un hombre muy moderado, porque encima tenía algunas enfermedades y era un hombre moderadísimo en los aspectos fisiológicos. Él hablaba de lo que Borges llama un placer sutil. Así llama Borges, que es la mejor definición, por lo menos la más literaria, y a mí me encanta, me gusta muchísimo, aparte de que me gusta Borges, aunque sea de derechas. Borges ya decía que la filosofía es un placer sutil. Es una cosa, pues esos placeres hablaba él. Y también el placer de la amistad, el placer del conocimiento, el placer de la belleza, del arte, de la naturaleza, etc. Ese tipo de placeres son los que él decía. Porque esos no te hacen depender de nadie. Los placeres que te proporcionan independencia, autonomía, son los que debes buscar. Porque son gratuitos, muy baratos y no te crean dependencias. Porque en cuanto empiezan las dependencias, por eso él prefería la amistad al amor, decía. De hecho, no recuerdo cuál fue su vida amorosa. Bueno, y tenemos otro filósofo, a ver por dónde está, aquí. Aquí está, que claramente le duele la cabeza de tanto pensar, es Heráclito el Oscuro, que le llamaban, porque escribió un poema, los poemas más famosos de la filosofía, que es bastante difícil de interpretar. Pero Heráclito es un gran pensador, ¿no? Es el que habló por primera vez de la dialéctica. La guerra es la madre de todas las cosas, pero no se refería a la guerra de estos bobos, se refería a el enfrentamiento de contrarios, ¿no? Gracias a que hay principios contrarios hay movimiento. Y el movimiento es la realidad, no te puedes meter dos veces en un mismo río, porque la realidad es un constante fluir, ¿verdad? Y por eso él proponía como arjé, como principio de todas las cosas, el fuego. Fijaros qué anticipación, ¿no? La energía. ¿Qué es el universo? Al fin y al cabo, sino energía. Es lo más aproximado que podemos decir. Y mucho más en el siglo VI antes de Cristo. O quinto, sexto y quinto. Y al otro lado de las figuras centrales tenemos un filósofo que está ahí el hombre tirado por el suelo porque era hippie. Diógenes, famoso Diógenes, ¿no? El que este sí que era austero. Este sí que pasaba de todo. De la sociedad, es el que iba buscando con una linterna por el día y decía, ¿pero qué vas buscando, Diógenes? 6 de día. Y dice, busco un hombre. Como diciendo, y el que entraba en el teatro cuando todos salían y decía, ¿pero dónde va Diógenes? Dice, ahora es cuando empieza el teatro, cuando salís de ahí. En fin, era un gran crítico de la sociedad de su tiempo y ante esa sociedad, ¿qué proponía? Pues la marginalidad, la autosuficiencia, ¿no? Como no se puede hacer nada con estos bobos,
voy a tratar de sobrevivir yo con dignidad, eso sí, con dignidad, ¿vale? Y luego tenemos dos científicos. Arquímedes, que está ahí con su pizarrilla, ¿no?, demostrando los principios de la geometría y de la física nacientes, y Ptolomeo, que está con los temas cosmológicos, ¿no? Como veis, ciencia, filosofía, el mismo pensamiento, el pensamiento racional. Bueno, ¿cómo evoluciona esto a lo largo del tiempo hasta llegar hasta nuestros días? Pues más o menos ya lo sabéis también, ¿no? La ciencia se ha desarrollado, que es una barbaridad, como decía el de la zarzuela, ¿no? De hecho, pues la ciencia y la tecnología han modificado toda nuestra vida, ¿eh? Y la filosofía, por su parte, se ha ido desarrollando, pero siempre siguiendo más o menos estas tendencias, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media, que el pensamiento está subordinado a la religión cristiana, pues tenemos un cristianismo platónico, que es el de San Agustín, neoplatonismo cristiano, y tenemos un aristotelismo cristiano, que es nada más y nada menos que Santo Tomás, quizás el pensador más grande de los pensadores cristianos, y que fundó el tomismo, que es una filosofía que estuvo como filosofía oficial de la Iglesia, y en la que yo aprendí a filosofar. Aprendí a filosofar con el tomismo. Por eso todas las filosofías son buenas. No hay filosofía, cualquier filosofía te enseña a ser filósofo. Lo que no puedes es ser fanático de un filósofo. Entonces, ¿qué eres tonto? Es que no lo has entendido. No has entendido nada, si eres un fanático. Pero a mí me enseñó a filosofar la filosofía tomista y a criticarla después, ¿verdad? Bien, y luego, ¿qué tenemos en la Edad Moderna? Pues en la Edad Moderna tenemos el racionalismo, que sigue la tendencia de alguna manera recoge parte de la tradición platónica, lo innato, las ideas, lo racional puro, y tenemos el empirismo, que sigue la estela aristotélica, ¿no? La estela de las ciencias, de ahí está Francis Bacon, al cual al pobre se le echa ahora la culpa de todo. Ya sabéis, ahí no hay que exagerar, porque Francis Bacon, que era empirista, ¿no?, decía que a la naturaleza se la domina conociéndola, ¿no? Y de ahí se saca que, claro, ese ha sido el error. No, ese no ha sido el error. El error ha sido qué es lo que hacemos con ese conocimiento. Es como las tecnologías, ¿no? Las tecnologías no son un error. El error es lo que hacemos con ellas. ¿Quién las maneja y para qué? ¿Y a quién les dejamos que las maneje y para qué? Ese es el error. Bueno, pues esas dos tendencias, empirismo, racionalismo, llega a la Ilustración, y el gran filósofo Kant, que es mi filósofo preferido, no lo oculto, de la antigüedad por lo menos, pues las fusiona y dice, si es que en realidad estáis discutiendo cuando el conocimiento de la realidad es posible gracias tanto a los elementos a priori que hay en el cerebro, lo que hoy diríamos en las redes neuronales, como en los datos empíricos. La fusión de ambos, el procesamiento de datos, de ahí nace la inteligencia artificial, de lo que decía Kant. El procesamiento de los datos es lo que nos permite un conocimiento de las cosas. El gran Kant. Bueno, después de Kant, pues viene ahí, digamos, una reacción hiperbólica de Hegel, ¿no? Porque Hegel ya no habla de la razón con mayúscula como los ilustrados, sino del espíritu. La razón se ha convertido en un Dios que se hace a sí mismo, un Dios dialéctico, ¿no? La historia y la naturaleza son el desenvolvimiento de una idea, de un espíritu gigantesco que con sus contradicciones se va autogenerando. Es un idealismo que un discípulo de Hegel, pero por la izquierda, Marx, convierte en un materialismo. Porque dice, no, hombre, la historia no la mueven las ideas, la mueven las contradicciones materiales, las contradicciones de los modos de producción, de la forma en que el ser humano se organiza para extraer de la naturaleza lo que necesita, y ahí es donde vienen las contradicciones, la lucha de clases y el movimiento de la historia, materialismo histórico. Que, por cierto, hay que separar a Marx de los dogmatismos posteriores.
como hay que separar a cualquier autor de cualquier dogmatismo que se monta a partir de él. Freud tiene su dogmatismo, Marx tiene el suyo, en fin. Seguramente incluso en las religiones pasa esto, porque yo conozco muchos cristianos que dicen que las derivaciones de ciertas de las iglesias de alguna manera contradicen las ideas originales del fundador, ¿no? En fin, eso pasa, que te mueres y hoy hacen contigo lo que quieren. Es que no se puede uno morirse, ¿verdad? Es completo atraso. Bien, ¿y qué sucede? Bueno, se me ha olvidado antes deciros algo con respecto a mis creencias y la filosofía. Y es importante recordarlo ahora que estamos hablando de los dogmatismos. Ha salido a colación y ya se me había olvidado. Y eso que tengo chuleta, pero luego no la miro. Yo decía a mis alumnos, haced chuletas, que haciendo chuletas es como mejor estudiéis, aunque no las utilicéis, ¿no? Y es verdad. Bueno, pero siempre se te olvida algo. Pues se me había olvidado deciros que esto de las creencias dogmáticas, de la que yo tengo dos experiencias personales, me hicieron ver una cosa elemental que todos creo que compartiréis, y es que las creencias son necesarias, como son necesarios los sentimientos. ¿Qué pasa? Que ambas, las creencias y los sentimientos, nos pueden engañar, o más bien nos podemos engañar con ellas, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a ver qué pasó con la filosofía en tiempos más recientes, porque no hemos llegado a hoy, ¿no? Ni mucho menos. Nos hemos quedado en la Ilustración, ¿no? Bueno, y en los posilustrados, que son Hegel, Marx y otros. Hay un momento de inflexión en la historia general y en la historia del pensamiento, que son las dos grandes guerras mundiales, ¿no? Las dos grandes guerras mundiales superan todo lo que habíamos hecho, y mira que habíamos hecho, exterminios de pueblos enteros, grandes migraciones, matanzas, genocidio, pero ya la guinda del pastel fue la Segunda Guerra Mundial con más de 20 millones de muertos, la primera y la segunda con más de 60. Y luego los campos de concentración. Alguien escribió que después de Auschwitz no se podía escribir filosofía ni hacer música, ni poesía. Concretamente aludía a la poesía, que por cierto, pues claro que se ha seguido escribiendo. Adorno, ¿no? Adorno, exactamente, Adorno, de la Escuela de Frankfurt, que vamos a hablar de ella. Fue Adorno, sí señor. Adorno lo dijo. Bueno, pues hemos hecho poesía, hemos hecho filosofía y seguimos haciendo masacres, ¿no? Y genocidios. O sea, que sí se puede. Sí se puede. Por desgracia. Bueno, el momento este de inflexión en el pensamiento, de decir, ¿pero qué hemos hecho? ¿Pero qué es el hombre? Y de la Ilustración, pues el primero que representa desde el punto de vista del pensamiento esa perplejidad, ¿no? Es el existencialismo, que os sonará, ¿no? El existencialismo, en Francia, en Alemania. En España tiene un representante que no era estrictamente existencialista puro, pero que tiene una expresión y un escrito, ¿no? Que lo resume muy bien. El sentimiento trágico de la vida, Unamuno. Que es algo así como que cada uno se agarre a donde pueda. Porque la esencia de la libertad, ¿qué es? El vacío. El vacío. La carencia de sentido. Que también está expresado en la literatura. Hay un autor que a mí me gusta mucho, porque la literatura a veces explica ideas filosóficas, pero literariamente, que es Samuel Beckett. No sé si os sonará Samuel Beckett, pero es un filósofo que plantea ese desierto de carencia absoluta de sentido en sus obras literarias. La más famosa de ellas es una obra de teatro, Esperando a Godot, ¿no? La escribió en francés, En attendant Godot, y es tremenda, pero todas sus obras son tremendas. Bueno, esa es la primera reacción que hubo. Y después, ya en los años 60, finales de los años 60, aparece una cosa de la que hemos hablado aquí a veces, que es el posmodernismo, el pensamiento posmodernista o la filosofía posmoderna. La filosofía posmoderna es, pues, un rechazo a
esa ilustración que ha fracasado. Y ha fracasado en los campos de concentración, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Todos esos metarrelatos, como dice Lyotard, que es uno de los famosos filósofos postmodernos, todos esos metarrelatos solo sirven para justificar el poder en China, el poder en Rusia, el poder en Estados Unidos, el poder aquí, el poder allá. Nos engañan con metarrelatos, con grandes filosofías, con grandes sistemas, y luego, ¿qué nos dan? La tiranía de siempre. Por lo tanto, lo que proponen es una bajada del nivel de la ambición de la reflexión, ¿no? La reflexión tiene que volverse fragmentaria, tiene que atender a la diversidad, tiene que atender a la perspectiva individual, tiene que atender a las cuestiones de identidad, por ejemplo, las cuestiones identitarias, por ejemplo, en la sexualidad, ¿no? Las sexualidades alternativas y todo eso toman un gran impulso desde entonces. Y todo eso, pues realmente está muy bien, pero la verdad es que acaban cayendo, y eso es lo que le critican después otros filósofos, en la actualidad, en el relativismo, en el individualismo y en el escepticismo. Y está muy bien que la filosofía sea crítica. De hecho, la filosofía siempre ha pasado por periodos críticos y por periodos, digamos, de afirmación, ¿no? Por ejemplo, ya en los propios griegos tenían a los sofistas, que eran críticos, con el discurso filosófico oficial y bueno, los empiristas también eran críticos, Nietzsche fue un gran crítico, bueno, siempre ha habido críticos cuando ha habido pensamientos, digamos, duros, ¿no? Autoafirmativos. Pero quedarse en la crítica, quedarse en el escepticismo, es quedarse en la impotencia, es no avanzar. Por eso, la filosofía pues, ha tratado de superar también el posmodernismo. Además, es que es un poco escatológico esto, ¿no? Porque, claro, hablamos de la generación Z, que es la última letra del abecedario. ¿De ya no hay más? Ya estos chicos no van a poder tener hijos y tener otras generaciones que sean la Z1, la Z2. Y luego el tema también pues del posmodernismo. Si ya después de la modernidad, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿No? La ilustración tampoco vale para nada, entonces, ¿para qué vale el ser humano? De hecho, los autores que vamos a ver, algunos de ellos ahora, pues reivindican una nueva ilustración. Tratan de superar ese escepticismo. Bueno, para que os suene nada más nombres, además de Lyotard, está Foucault. Foucault escribe este libro que yo, pues fíjate, lo tengo de los años que estudiaba yo filosofía, está el hombre machacado, el libro. Este libro causó una gran sensación en el movimiento intelectual de la época, ¿no? Las palabras, y es muy bonito de leer, si te gusta la filosofía, porque está lleno de sutilezas y de sugerencias. Pero aquí no vais a encontrar un sistema, ni nada parecido. Ni un sistema moral, ni un sistema político, ni un sistema... No, son reflexiones interesantes, pero reflexiones. Otro es Derrida, el deconstruccionista, ¿no? El método deconstructivo, que luego llegó a la cocina, y se hizo la cocina deconstruida, que es cuando estás haciendo una tortilla de patatas, se te cae en el fregadero, la recoges y la vuelves a poner en la sartén, ¿no? Bueno, eso es una broma, pero la deconstrucción lo que trata es de que a través de deconstruir y de analizar todos los elementos de algo, surge una nueva interpretación de las cosas. Rorty, otro filósofo, casi todos son franceses, habla de que hay que estudiar los problemas concretos, ¿no? En lugar de las abstracciones, etc. Y finalmente Baudrillard, también francés, pues habla de la filosofía como simulacro, que ya habló Nietzsche de esto, ¿no? La filosofía como simulacro. Ahora vamos a los actuales. Bueno, no vamos a ver a todos porque yo los desconozco todos. He hecho una selección de alguien que ha hecho selecciones, es decir... por cierto, vi una que ponía los 7 mejores, ¿sabes? Esto de las listas es muy relativo, mejores filósofos vivos, caramba, y uno de ellos justo se acaba de morir hace unas semanas, que es de que os voy a hablar, así que yo lo he incluido en la lista. Yo he puesto 9.
9 en el cual pues vamos a ver que hay alguna mujer y algún representante de otras culturas en el sentido de que no son de Occidente, porque hasta ahora la filosofía que estábamos viendo toda era muy occidental, ¿no? Y se nos ha acusado pues de ese etnocentrismo, ¿no? Bueno, vamos entonces a ver ese top que me he hecho yo de filósofos de actualidad, empezando por el que ha fallecido con 91 años, tuvo una vida muy bien aprovechada, es de la escuela de Adorno, de la escuela de Frankfurt, una escuela que se funda en Alemania en los años 30, que tienen que salir por patas de allí porque sube el nazismo, y ellos eran más bien zurdos, que dice el imbécil ese, y tuvieron que huir antes de que los exterminaran, ¿no? Se establecieron en Estados Unidos y cuando se restableció la democracia volvieron allí a Frankfurt. La escuela de Frankfurt elaboró lo que llaman la teoría crítica. La teoría crítica suma elementos diversos. Suma el marxismo, por supuesto antidogmático, y suma algo tan distinto del marxismo como el pensamiento de Freud, ¿no? Análisis freudiano, entre otros elementos. Hay ahí también personas tan interesantes como Marcuse, aparte de Adorno. Marcuse, le habéis oído hablar de él. Fue un filósofo que en los años del 68, ¿no? Con los temas de la vida libre y de todo esto, era un filósofo muy leído, muy leído. Hablaba del arte de amar. Y es muy... Walter Benjamin Walter Benjamin se le podría incluir también en la... Sí, pero él iba por libre y encima se suicidó el pobre hombre huyendo de los nazis antes de que le dieran alcance, justo en el ínterin. Mientras la escuela de Frankfurt había tenido que salir por tiernas, él salió huyendo, pero en lugar de irse a Estados Unidos estuvo en España, ya sabéis, y luego ya se murió, se suicidó. Absolutamente pues aterrorizado por lo que estaba sucediendo. Pero sí, también era de la misma onda, también interesantísimo, y por desgracia murió joven, puesto que quedó cortada su producción. Bueno, pero Habermas, vamos a hablar de él, por lo menos de lo más interesante que yo creo que hay que resaltar en él, es su teoría de la acción comunicativa. ¿Qué es lo que quiere decir? Él reivindica lo contrario de los posmodernos, es decir, que la clave de nuestros problemas y de su solución está en lo común, no en lo diverso, ¿no? Ay, es que yo soy esto, yo soy lo otro, cuando acabamos siendo todos seguidores sumisos del poder, ¿no? La clave de nuestra salvación está en lo que nos une, en lo común. Pero ¿cómo encontrar ese común? A través de la racionalidad comunicativa, de lo que él llama razón dialéctica, es decir, del diálogo verdadero, que es el método que Platón usó, ya los diálogos de Platón, ¿no? Un diálogo racional, es decir, un diálogo que no sea tramposo, que no venga con presupuestos ya fijados y con barreras ideológicas y con elementos emocionales que lo bloqueen, es lo normal. Bueno, de hecho yo no veo diálogos, yo veo consignas, pero casi todos los medios de comunicación, los unos y los otros. ¿Dónde se ve un diálogo? Yo recuerdo con nostalgia aquel programa de La Clave, que los más antiguos recordaréis. Desde entonces yo no he vuelto a ver prácticamente un solo diálogo. Hay discursos que pueden ser de izquierda, de derecha, de centro, pero diálogo. Bueno, pues él reivindica esto. Hay una racionalidad que nos une a todos, pero solamente se pone en marcha cuando no hacemos trampas, cuando dialogamos a calzón quitado, en el sentido de quitarnos todo lo que nos sobra a lo racional, lo emocional, lo dogmático, y entonces podemos encontrar lo que nos une, porque si no nos unimos en un planeta de 8.000 millones de habitantes, ¿qué? ¿Quién va a mandar? Pues los que mandan ahora, evidentemente. Bien, él es un gran defensor él era de lo que ya se llamaba ahora con el patriotismo, ¿no? Patriota constitucional, es decir, patriota democrático, que significa patriota de la democracia, patriota de la ley que hacemos entre todos. Como decían los griegos, Heráclito, precisamente, creo que fue el de esta frase, si no recuerdo mal, decía, hay que defender las leyes como las murallas.
¿Por qué? Porque las leyes de las ciudades las habían hecho los ciudadanos, las habían consensuado ellos, y entendía que tanta defensa era para la ciudad, las murallas como las leyes. Porque la tiranía, evidentemente, te destruye como ciudadano, y ya no hay ciudad si hay un tirano. Por lo tanto, para defender la ciudad hay que defender las leyes tanto como las murallas. Pues eso viene a decir Habermas en el siglo XX y XXI, puesto que ha tenido una larga vida, ¿no? Este es el que he puesto primero. Luego, el otro día pronuncié Zizek, pero luego he visto que es Zizek. Con Z. Pero se escribe con Z. Zizek. Es también un autor muy interesante. También integra el análisis del inconsciente en los procesos de la estructura social para entendernos. Es que, mirad, Freud, pasa una cosa muy curiosa con Freud. Yo que también he dado la asignatura de Introducción a la Psicología en el instituto, incluso en la UNED, y es que tiene mucha más relevancia en el mundo filosófico y en el mundo de las ciencias sociales que en el mundo terapéutico. Es decir, hoy la terapia psicoanalítica, aunque es muy practicada, sobre todo en Argentina, como sabéis, ¿no? Pues resulta que ha sido desbordada por otros sistemas que van más deprisa, porque la verdad es que eso del diván, ¿no? La verdad es que sesión de diván, mala para la columna, ¿no? Es mala para el bolsillo, entonces, métodos conductistas, la psicología cognitiva y otras muchas psicologías terapéuticas, ¿no? Son más rápidas. Pero la influencia de su análisis sobre el ser humano, su análisis psicológico, antropológico, es definitiva, como el análisis de Marx de las estructuras económicas. Eso al margen de ideologías es definitivo. Eso cualquier autor que intente estudiar la sociedad, aunque sea de derecha, de izquierda o de centro, si es un científico, pues oye, es como la ley de la gravedad, ¿no? No vamos a llamar ni de izquierdas ni de derecha. Es así. Es así. Bueno, pues Zizek también incluye la analítica del inconsciente. Pero dice algo muy importante, y es que no debemos abandonar las utopías, porque si no, pues quedamos desnudos ante el capitalismo global que está destruyéndonos. Por lo tanto, ya veis que está en otra onda que los posmodernos. La tercera persona es una mujer. También hubo mujeres en la historia de la filosofía, pero casi nunca relumbraron, y además en Grecia, que después desaparecen. Casi. En Grecia sí hubo. Yo aquí, cuando hice esto, saqué como 8 o 9 mujeres filósofas. Lo que pasa es que son, evidentemente, menos conocidas. Quitando Hipatia, que como la mataron ahí y luego ha salido en la película, pues es más famosa, ¿no? Pero había filósofas. Pero luego no. Bueno, ahora hay muchas más mujeres filósofas. En la enseñanza casi están al mismo nivel, con lo cual ahí hemos ganado. Bueno, Martha Nussbaum es, además de fuera del continente. Nussbaum, tiene 2 S, Nuss con 2 S, Baum, como suena. Nussbaum, Martha Nussbaum. Es una muy interesante porque es especialista en filosofía del derecho y en los temas éticos. Y ella es partidaria de un humanismo no dogmático, no como los humanismos de la Ilustración o el humanismo marxista o cualquier otro humanismo, ¿no? Un humanismo no dogmático, es decir, abierto a la pluralidad. Y es partidaria además de que para enfocar el tema ético, como por otra parte decía Hume, en filosofía nos vamos tomando los unos de los otros, como en ciencia. Como en ciencia, no viene alguien y ¡uy! Ha dicho algo absolutamente nuevo que no había dicho nadie. Siempre ha habido alguien que lo ha dicho. Tú añades, como añades teorías sobre teorías. Bueno, pues ella es partidaria, justo con el emotivismo moral de Hume, de que las emociones políticas, habla de las emociones sociales, son fundamentales para la política y para la ética. Y que lo que hay que hacer es reforzar las emociones positivas frente a las negativas. ¿Y cuáles son las emociones positivas? Bueno, pues la compasión,
la rebelión ante la injusticia, la solidaridad, la colaboración, y que esos son elementos fundamentales de una democracia. Porque a ver cómo construimos una democracia con los valores que en la práctica están rigiendo hoy en sociedades como los Estados Unidos y como otras muchas, y subiendo en todos los lados, ¿no? El individualismo, el egoísmo, la prepotencia, el poder absoluto del dinero, ¿no? Es decir, así no se construye una democracia. Y tampoco una sociedad, digamos, pacífica, sino tiranías que nos abocan al conflicto eterno, ¿no? Bien, ella habla de la fragilidad del bien, porque reconoce que estos sentimientos son más débiles entre los otros. El más bruto siempre da una impresión de fortaleza, ¿no? No tiene ni que pensar, toda la energía la gasta en sus burradas, ¿no? Es puro energía que va de las gónadas al cerebro sin pasar por ningún filtro, pues tiene esa potencia, esa energía. Pero ella dice que la energía del bien hay que buscarla ¿en qué? En la unidad. En la unidad. Algo parecido también a lo que está diciendo Habermas, ¿no? La razón comunicativa. Tenemos que comunicarnos nuestras ideas y nuestros sentimientos si queremos hacer algo que sea medianamente bueno. Bueno, luego viene aquí el más joven de todos, por eso lo he querido traer este libro que está en la biblioteca, que es Marcus Gabriel, es alemán y es el más joven. Y en Alemania es muy popular. Es un filósofo de la estirpe pura, es decir, de los que tratan los temas duros de la filosofía, ¿no? Como la ontología, la reflexión sobre el ser y todo esto. Pero aún así todo, el libro que tenéis aquí se titula significativamente Hacer el bien. Y el subtítulo dice, ¿cómo el capitalismo ético puede crear un nuevo contrato social? ¿Qué es el capitalismo ético? Pues lo mismo que el socialismo con rostro humano. Algo de lo que se habla mucho, pero cuando se intenta hacer, viene un golpe de Estado. O viene alguien como Trump, o viene... No sé qué pasa, pero siempre que ha habido un intento de hacer un sistema, sea el capitalista, sea el comunista, con rostro humano, con ética, hay violencia de por medio para acabarlo. Lo cual nos da una pista de por dónde deberíamos realmente ir. En lugar de discutir comunista, capitalista, no, vamos a ver, ¿qué nos une? ¿En qué estamos de acuerdo para sobrevivir y para tener una vida digna? Porque esa es la cuestión. La cuestión no es a qué iglesia perteneces, sino qué valores defiendes. Bien, después tenemos a Quentin Mirassou, que es francés y que también está en esta onda de la insuficiencia del análisis científico para comprender al ser humano, ¿no? Y en esa misma onda tenemos a la segunda mujer que aparece aquí, que voy a resumir porque si no, no acabamos, que es no, caramba, ¿cómo se llama esta señora? ¿Dónde la tengo yo? Ah, sí, aquí. Nancy Cartwright, que escribe una filosofía de la ciencia, pero también es muy técnica y es para, ya digo, para los muy cafeteros, ¿no? Pero la idea central de estos tres autores últimos que os he dicho es que la ciencia, el cientificismo no nos vale tampoco. Que la ciencia, el saber científico, no nos resuelve todo. Y eso ya lo vieron en su época antigua, ¿no? Por eso ha persistido siempre las dos tendencias, Platón y Aristóteles, desde esos tiempos. Desde esos tiempos sigue y debe seguir existiendo, ¿no? Por ejemplo, creo que es precisamente Marcus Gabriel quien escribe la mente no soy yo, el cerebro no soy yo, hay algo más que tenemos que seguir investigando. Bueno, y por eso también es escéptico con respecto a la inteligencia artificial. Después viene otro oriental, otro filósofo, en este caso es japonés, y también
llamativamente, digamos, crítico en el sentido del capitalismo. Veis que él habla de un capitalismo con rostro humano, ¿no? Bueno, pues Kohei Saito, que es japonés, ha escrito 2 libros que ya lo dicen todo en el título, ¿no? El capital en la era del antropoceno. El antropoceno lo llaman los, digamos, más pesimistas a nuestra era, porque está caracterizado porque el hombre ha transformado toda la naturaleza, ¿no? Y puede, pues en peligro de acabar produciendo un desastre con ella. Y luego la naturaleza contra el capital. Él lo que propone es una especie de ecocomunismo, es decir, de un socialismo ecológico, por supuesto consensuado, no autoritario. Ya decía Zizek que hay que mantener las utopías aunque hayan fracasado porque debemos aprender de ellas. Si no, ¿para qué sirven? Sirven para reactualizarlas porque hay algunos que sí, que son tan brutos que dicen, venga, yo soy de lo de antes, pero si lo de antes ha fracasado, sea el comunismo, sea el ultraliberalismo, pues no, yo soy de eso. ¿Pero has aprendido algo? ¿Pero has aprendido algo? Porque eso podría tener cosas buenas y cosas aprovechables. Bueno, pues este hombre es lo que propone. Y tiene una frase que os voy a leer. Aunque nos van a decir que es imposible, frase de perfecta actualidad, aunque la escribió hace tiempo, debemos seguir luchando por la universalidad de los derechos humanos. Es algo elemental, pero algo puesto hoy en duda, no solo en la práctica, que siempre se ha puesto en duda en la práctica, porque se lo han saltado, sino incluso en la teoría. Cuando desde Europa hay algunos que dicen, mira, eso de los derechos humanos, la autoridad máxima de Europa, es impresentable. Eso del orden internacional ahora ya no es lo mismo que antes. Tenemos que seguir de dar la lata con los derechos humanos. Hombre, eso fue una cosa del año 48, eso ya está obsoleto. Ahora lo que importa es quién tira la bomba primero. Qué miseria moral más absoluta, ¿no? Bueno, pues como veis, la filosofía se sigue rebelando contra esto, como se rebelaba en su tiempo contra los tiranos, evidentemente. Tenemos otro filósofo que también es de los, digamos, para los muy cafeteros, pero también tiene una importancia que para mí me suena a whisky. Timothy Williamson. El otro día se me escapó la palabra de Naomi Campbell. Estoy poniendo aquí al descubierto todos mis secretos, ¿no? Hoy un whisky, el otro día una... Bueno, pues este hombre es también de los filósofos densos que estudia la epistemología, la lógica, la metafísica, las disciplinas clásicas de la filosofía pura, que se llamaba, pero lo hace también desde una perspectiva de crítica al escepticismo, ¿no? Que hemos visto que estaba latente en la filosofía posmoderna. No es necesario, dice, tener una certeza absoluta. El conocimiento no puede describirse como algo que se posee, sino como algo que se cultiva. Y aquí yo me he acordado de mi amigo Santi Beruete, que escribió Jardinosofía, ¿no? Donde compara la filosofía con el cuidado de la naturaleza y el crecimiento de un jardín, porque cuando ves crecer algo en lo que tú has intervenido, eso te transforma también el pensamiento. Bueno, pero a ver quién tiene tiempo de estas cosas, de cultivar el jardín, de cultivar la propia racionalidad, la propia intimidad. Pues bien, viene el último, Byung-Chul Han, que es el que más leído en la actualidad y que hemos citado ya, y nos dice la verdad. La verdad es que en esta sociedad hiperconectada, pues donde estamos en la sociedad del rendimiento, ¿no? Donde nosotros somos nuestros propios tiranos porque tenemos que producir mucho para comprar mucho, donde somos un enjambre, dice él, donde todo es ruido y agitación, y donde nos perdemos a nosotros mismos, donde la intimidad es cada vez más difícil y las relaciones más líquidas, como dice otro filósofo, pues aquí es muy difícil tener una intimidad. Hasta el eros, el deseo erótico, fracasa en este medio social.
Y dice él, porque insiste mucho en lo de recuperar eso primero que hemos visto, la reflexión como primer punto de la sabiduría, dice él, recuperar el tiempo para uno mismo, es necesario no solo para los individuos, sino también para la humanidad, para tener una humanidad sana. ¿Verdad? Como veis, pues también se sigue diciendo cosas interesantes al día de hoy. Y ya por último vamos a ver, porque no solamente hablamos de filósofos, ¿no?, sino los grandes problemas de la filosofía hoy. ¿Qué podemos añadir a lo que ya se ha dicho o cómo está el tema? Vamos a ver los dos triples interrogantes. Los dos triples interrogantes. El primero es aquel que ya os dije que salía de manera irónica, pero en la canción de los Siniestro Total, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo ha quedado ese interrogante, ¿no? Bueno, la primera de las cuestiones es inseparable de la segunda y tiene respuestas bastante avanzadas, ¿no? ¿De dónde venimos? Es imprescindible para conocer qué diablos somos, ¿no? Y sobre eso la ciencia tiene mucho que decir. Y bueno, léete todos los libros de biología, la teoría evolucionista y todas sus consecuencias, la genética. Además, eso está inscrito en una evolución del cosmos y todo eso tiene como conclusión que somos habitantes de un lugar que es como polvo en el viento, que decía la canción. El polvo en el viento, ¿de quién es? Dust in the Wind. Dust in the Wind, de Camel. No, era de este que tuvo un premio. Sí, es de un grupo americano, que de memoria. Dust in the Wind, somos el polvo Bob en el viento, una El canción Bob preciosa. Dylan. No. ¿No era esta? No. Ah, vale. Es de otro grupo, o igual era de... es igual. Sí, Escuchad sí, Dust in the Wind, que es preciosa, es una maravilla. Es un libro de filosofía. La filosofía se puede expresar con la belleza de esa canción, con un tomo así de gordo, Ser y Tiempo, de Heidegger, si tenéis narices de leerlo, que yo no he tenido, y también si asistes a un entierro, que siempre hay alguien que dice, es que no somos nada. Los tres están diciendo exactamente lo mismo, con distintas palabras. Pero están diciendo exactamente lo mismo. Bueno, pues de eso ya digo, sabemos mucho. Otra cosa es que lo quieran saber, porque en Estados Unidos, por lo visto, pues la mitad de la población nomás, la gente no, la teoría de la evolución es una teoría, eso no existe, la ciencia, pero si estáis utilizándolo a diario, y además para jodernos a nosotros. ¿Cómo podéis negar algo que estáis usando? Bueno, pues hay un negacionismo terrible, ¿no? En países que no es por ignorancia, sino por fanatismo religioso en este caso. Bueno, la otra pregunta, ¿a dónde vamos? Que es más complicada, pero también tenemos herramientas e instrumentos científicos para hacerlo. Está lo que se llama la prospectiva científica, que no tiene nada que ver con el arte adivinatoria, ¿no? Aquellos que despellejaban un ave y medían el hígado y dicen, uy, te vas a morir. No, es científica. A base de los datos empíricos que tienes hoy, puedes predecir ciertas cosas del futuro. Eso es prospectiva científica. Y pues ahí están, entre otras ciencias, la ecología, la economía y las otras ciencias que he dicho antes. Pero vamos a ver el triple interrogante kantiano, ¿no? Supongo que lo recordaréis, pero si no, pues os lo recuerdo. Kant decía que la pregunta fundamental de la filosofía es ¿qué somos? ¿Qué es el ser humano? Pero que no era una pregunta fácil, porque había que contestar otras tres antes, como en el enigma de la Esfinge. Tres cuestiones antes, ¿no? ¿Qué podemos conocer? ¿Qué debemos hacer? Porque claro, que podemos conocer será para ver las opciones que tenemos y luego poder elegir qué debemos hacer. Y la tercera, ¿qué nos cabe esperar? Que también es importante para decidir, porque tú haces cosas en expectativas. Vale. Y dices, bueno, pues esto es tan difícil. Pues sí lo es. Pues sí lo es. Lo primero es, ¿qué podemos conocer? Bueno, pues podemos conocer muchísimas cosas. ¿Cómo funciona el átomo? ¿Cuándo empezó el universo? ¿Cómo empezó nuestra historia evolutiva y cómo ha acabado?
que somos un ser vivo y todas sus consecuencias y todo lo que llevamos dentro, y el páncreas, el hígado y cómo funciona todo eso lo podemos conocer. Pero si nos preguntan si tenemos claros, si tenemos un conocimiento sobre lo que necesitamos hacer, sobre cuál debe ser nuestro desarrollo, nuestro empeño, sobre lo que queremos ser de mayores, dicho de una manera simple, lo que queremos ser de mayores, si a esta especie le preguntas como especie, ¿pero tú a dónde vas? Pues ahí la cosa se complica. Ahí la cosa se complica. Y entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué debemos hacer? Claro, ¿qué debemos hacer? La cuestión que se plantea es la cuestión de la ética y de la política. Está claro que buscamos la felicidad, está claro que la armonía es una parte interesante, pero está claro que no somos muy capaces de lograrla. Es decir, que hay ahí una traba entre lo que se llama una disonancia cognitiva, entre lo que sabes que debes hacer y lo que haces. Y eso obstaculiza lo que llamaba Kant la razón práctica. Los racionalistas dicen, no, hombre, pero si esto es lógico, sí, pero lo lógico no basta. Pero si es muy lógico, ¿qué debemos hacer? Dice Kant, se desespera, porque era un lógico. Además, un lógico que aplicaba la lógica a su propia vida. ¿Qué debemos hacer? Si es muy sencillo. El bien. Bueno, ¿y qué es el bien? ¿Qué es el bien? Muy fácil. Lo que es bueno para ti y a la vez bueno para los demás. Eso solo tiene ventajas. Ponme una razón, ponme un argumento, ponme un motivo por lo cual esto sea menos bueno que otra cosa. Porque lo que es bueno solo para ti, igual fastidia al demás. Y el otro, que no es tonto, va a decir algo. Igual lo que es bueno para el otro no es bueno para ti y estamos en las mismas. Entonces, lo bueno está clarísimo. Lo que es bueno para ti y lo que es bueno para los demás. El bien universal, el imperativo categórico. Expresado desde hace tiempos muy antiguos en la filosofía china ya, ¿no? No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, etcétera, etcétera. Ya está, es muy sencillo, pero hay una disonancia cognitiva. Y entonces, ¿qué podemos esperar? Pues podemos esperar lo que hagamos ahora. Decía Kant que nosotros no debemos buscar la felicidad. Debemos buscar ser merecedores de la felicidad. Se refería a esto, a la esperanza, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Lo que te merezcas. ¿Y qué nos merecemos como especie? Es decir, vamos a la pregunta definitiva. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Pues la verdad es que si nos fijamos en la actualidad, en eso que veníamos oyendo en la radio, en lo que vemos en la televisión, en lo que hemos visto a lo largo de toda la historia, porque no solo es de ahora, solo que ahora es más grave porque tenemos el armamento más destructivo, la verdad es que las respuestas positivas son muy difíciles. Las respuestas que predominan son de este tipo. Voy a poner 3 ejemplos. Somos una especie autodestructiva y violenta, traicionada por el afán de predominio, la voluntad de poder del que hablaba Nietzsche, pero transformada no en un dios, sino en un monstruo. Somos la consecuencia, como dice José Antonio Marina, de un error evolutivo en nuestro cerebro, por el cual esas partes primarias del cerebro interfieren con el funcionamiento del que debería llevar el mando, que es la parte racional. ¿Os acordáis que os hablé de los dibujos animados de los años 50, cuando un señor se monta en su coche y se transforma en una bestia? Pues algo así pasa con nosotros. Y finalmente, el duro diagnóstico médico, ¿no? Somos el cáncer del planeta. Bueno, pues en estos días horribles, donde estamos asistiendo pues, al despliegue de la maldad de los poderosos y la impotencia del resto, podríamos pensar, como hemos visto también en el tema anterior, que lo único humano que nos sobrevivirá, que sobrevivirá a nuestra especie, es la inteligencia de nuestras máquinas, según las utopías transhumanismo, cyberpunk. Y si sucede esto, si sucede, que no tiene por qué suceder, si sucede esto, y es una verdadera inteligencia, tendrá sentido crítico
y tendrá sentido el humor. Y entonces se va a echar una carcajada que va a resonar en todo el universo. La especie elegida, la especie inteligente, el rey de la creación, que ha evolucionado como el rayo en menos de 5 millones de años para producir la mayor catástrofe ecológica desde el Cretácico y eliminarse el mismo como un idiota. No me digáis que no es para morirse de la risa, ¿eh? Pero como había prometido que teníamos que acabar bien, voy a decir lo siguiente. La segunda vez que voy a utilizar la palabra suerte. Si con un poquito o un mucho de suerte, ayudados por el pensamiento crítico y por el instinto de supervivencia, que también tenemos, ¿no?, logramos dominar a nuestros turbios sentimientos, a los sentimientos que están operando hoy en día, y a nuestras máquinas, pues es posible que podamos seguir produciendo ideas, como las que hemos visto, que nos ayuden a buscar la verdad, la belleza, el bien y la justicia. Y eso es todo, amigos.